tierra, oh Señor. Hermoso, inigualable es tu valor. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, corazón, me das tu gracia, ángel de mi sol. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Alza tu voz, tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Lo cantamos, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh, mientras tenga vida esperaré. Cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Oh, tu presencia es el cielo para mí. Para mí, para mí. Tu presencia es el cielo.
cielo para mí. Oh, Cristo. Señor, gracias te damos esta mañana, Señor. Qué bueno es poder adorarte en este día, Señor, y celebrar tu presencia, Señor. Quiero invitarle allá desde su casa a que usted con todo su corazón le glorifique esta mañana un momento más. Un momento más. Qué privilegio es poder entrar al lugar santísimo y adorar al Señor y glorificarle. Adórele un momento más allá en casa. Sí, Señor, tú eres bueno, tú eres poderoso, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Esta mañana oramos por sanidad. Esta mañana oramos por liberación. Esta mañana oramos, Señor, para que, Señor, tú traigas, Señor, dirección, sabiduría. Tu palabra dice, Señor, que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y tú la darás en abundancia, Señor. Sigue interviniendo, sigue obrando, Señor, en estos tiempos, Dios del cielo. Oh, Señor, te glorificamos. Oh, Señor, te exaltamos. Tú eres el Dios de los cielos y la tierra. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bienvenidos, Iglesia del Señor, esta mañana a este nuevo tiempo. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y hoy es un día para disfrutar de su misericordia, para disfrutar de el favor de Dios, porque estoy seguro que podemos decir esta mañana confiadamente que Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso. Amén. Quiero invitarle esta mañana a que venga al libro de Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12, es un libro histórico. Esta mañana vamos a tener mucho que aprender allí acerca de la historia. Y quiero invitarle a que abra allí su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 12, es el texto que vamos a tener como referencia esta mañana. Quiero darle el título de la enseñanza. El título de la enseñanza es Dios obra de maneras que no podemos entender. Dios obra de maneras que no podemos entender. Y vamos a mirar esta mañana, pero he distribuido la historia en dos partes.
La primera parte vamos a verla del capítulo 1, perdón, del versículo 1 al versículo 17. Primera de Crónicas 12, versículo 1 al 17, vamos a mirar la primera parte. Y la segunda parte vamos a mirarla, la segunda parte vamos a la segunda división desde el versículo 23 en adelante. Entonces, si ya tiene allá, quiero invitarle a que permanezca allí. Lo he dicho en reiteradas ocasiones, así como cuando teníamos la oportunidad de ir al templo, que sacábamos las 2 horas para ir. Le invito a que allí con su familia permanezca y a que no se distraiga y a que saquemos este tiempo para ser edificados, ser enseñados en la palabra del Señor. Vamos entonces a leer un poco, vamos a ir leyendo. Voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, dice la palabra. Los siguientes hombres se reunieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl. Es importante tener ese dato allí, cuando éste se escondía de Saúl. Mirar la condición, porque esta mañana vamos a mirar mucho las diferentes condiciones de David en las diferentes cosas que estaba viviendo, que estaba enfrentando. Dice, cuando éste se escondía de Saúl, hijo de Cis. Estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David en el campo de batalla. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Todos eran parientes de Saúl, de la tribu de Benjamín. El jefe era Ahiezer, hijo de Semá, de Guibea. Su hermano Joás era el segundo en autoridad. Los otros guerreros fueron los siguientes: Gesiel y Pelet, hijos de Asmavet, Beraca, Jehú de Anatot, Ismaías de Gabaón, un guerrero famoso y jefe entre los 30, Jeremías, Jaasiel, Joanán y Josadad de Gedera, Elusai, Jerimod, Bealias, Semarías y Cefatías de Aruf, Elcana, Isaías, Azareel, Joezer y Jasobean, quienes eran coreitas, Joela y Zebadías, hijos de Jeroam de Gedor. Algunos guerreros valientes y experimentados de la tribu de Gad también desertaron y se unieron a David cuando éste estaba en la fortaleza en el desierto. Eran expertos tanto con el escudo como con la lanza, tan fieros como leones y veloces como ciervos en las montañas. Ezer era su jefe, Obadías era el segundo, Eliab el tercero. Versículo 10. Mismana el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elasab el noveno, Jeremías el décimo, Masbanai el undécimo. Versículo 14 dice, estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 soldados y el más fuerte podía enfrentar a 1000. Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán durante la época de inundación a principios del año y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo, si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos. Pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue. Entonces aquí vemos la primera división, y en la primera división entonces vamos a ver los valientes de David. Vamos a ver los valientes, y quiero que vamos un poco a la historia, porque este libro de Crónicas, sobre todo del capítulo 10 en adelante, el escritor se encargó mucho de escribir acerca y recalcar la vida de David, tan importante la vida de David, tan
tan práctica para nosotros como creyentes, como iglesia, tan práctica, porque la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sería muy bueno, porque a veces se dice mucho, pero sería muy bueno que indagáramos un poco el por qué hay ese concepto acerca de David. Debemos recordar los comienzos de David. David, cuando hace su primera aparición en la Biblia, lo vemos como un joven que es pastor de ovejas. Y la Biblia dice que allí a la casa de David fue el profeta Samuel a ungir y a buscar el nuevo rey para Israel. Recordemos que cuando Saúl desobedeció a Dios, Dios por medio del profeta dijo que él ya se había provisto de un rey y era David, el nuevo rey, ¿cierto? Dice entonces que era muy joven. La Biblia dice que era un pastor de ovejas y era muy joven. Incluso en esa ocasión ni iba a ser tenido en cuenta. Pero viene por orden de Dios, guiando al profeta Samuel. Él pregunta, ¿y hay alguien más en la casa? Y sí, le dice el padre Isaí, le dice, sí, hay uno menor. Y mandan traer a David. Lo cierto es que debemos recordar cómo fueron las primeras incursiones de David. David entonces primero es ungido como rey, siendo muy niño. Más adelante David resulta en el palacio del rey porque era un chico también diestro con un instrumento de música. Y la Biblia dice que él tocaba el arpa para que un espíritu malo saliera de Saúl. Y es así como David se encuentra en la casa real, en la casa de Saúl. Y también más adelante, en primera de Samuel capítulo 16, se habla de cómo también ganó el respeto del ejército, porque recordemos que en este tiempo el pueblo era intimidado por un guerrero o por un gigante que se llamaba Goliat. Y dice la palabra allí en primera de Samuel, hablando la historia de que él intimidaba al ejército de los escuadrones de Israel. Y David allí, con un coraje y con una valentía, enfrenta al guerrero. Y es así como David entonces gana el respeto también del ejército. David entonces ya está en la casa del rey, pero también está ganando el respeto de los guerreros, proporcionándole o trayendo eso sobre la vida de David, un celo en la vida de Saúl, aunque Saúl no sabía que David había sido ungido como rey años atrás. Él no sabía esto. No obstante, allí estaba David. Y recordemos que estamos hablando hoy y el mensaje es Dios obra de manera que no podemos entender, porque Dios ya estaba gestando todo esto. Dios ya estaba en todo este asunto, ¿cierto? Ya tenía sus planes y sus propósitos, aunque Saúl no los conocía. Entonces Saúl comienza a perseguir de una manera muy insistente a David, porque David entonces se estaba convirtiendo con todo esto, se estaba convirtiendo en una amenaza para el reino. Y lo que se acostumbraba en ese entonces era que el rey dejara el reinado sobre sus herederos. Jonatán tenía 3 hijos y tenía más familia. Y David entonces se convertía en una amenaza. Y por eso entonces Saúl comienza una fuerte persecución y había un fuerte celo contra David. Pero vuelvo y repito, Saúl ignoraba todo lo que Dios estaba haciendo, cuáles eran los planes y cuáles eran los propósitos de Dios. Quiero que recordemos que ahí en el versículo 1, se nos habla de una condición emocional y una situación para David, porque el texto dice, los siguientes hombres se unieron a David en Siclag cuando éste se escondía de Saúl. Y esa era la condición, eso era lo que estaba pasando.
podemos hablar que era un momento muy difícil en la vida de David, un momento muy complicado en la vida de David, porque David sufría muchas aflicciones. Es más, David también cometió errores en esas persecuciones, en esas situaciones, porque él quizás no podía entender o no alcanzaba a dimensionar por qué se daba todo esto, qué era lo que estaba sucediendo. En algunos momentos de la vida encontramos a un David que siente desfallecer. Encontramos a un David inclusive en esa situación, al no poder entender el obrar de Dios, encontramos a un David tomando malas decisiones. Tomando malas decisiones. Ahora vamos a ver una decisión equivocada que él tomó. Tomando malas decisiones por no poder entender el obrar de Dios y qué era lo que Dios estaba haciendo. Ahora, a manera de un resumen, podemos decir que Dios estaba formándole a él. Porque déjeme decirle, hermano, hermana, que el proceso de Dios no es instantáneo. Aunque Dios nos ha dado promesas, aunque Dios tiene propósitos con nuestra vida, no obstante hay un camino que transitar, no obstante hay un sinnúmero de cosas que hay que aprender en este caminar con el Señor, la formación de nuestro carácter, afirmar nuestros pasos, conocer al Dios que nos ha llamado y entender cómo actúa ese Dios, cómo obra ese Dios. O no tanto entenderlo, sino cooperar, porque usted y yo estamos en las manos del Señor. Ahora, en este primer segmento quiero hablar un poco acerca de los valientes, los hombres que Dios trajo a David. Recordemos que se nos habla que eran 400 afligidos, amargados y enlutados. Ese fue el ejército que Dios le entregó a David. Y podemos ver con el paso de los tiempos, podemos ver a través del respeto que ellos le tenían a él, podemos ver a través de las victorias, podemos ver que inclusive a través de ellos observar que Dios estaba con él, cómo David va ganando un lugar muy especial en la vida de estos hombres. Y más adelante, inclusive aquí en el capítulo 12 se nos habla de que ya no son los afligidos, amargados y enlutados, sino que son los valientes de David. Los valientes de David, un ejército poderoso, ¿cierto? Y vamos a mirar aquí algunas características, y esas características inclusive sí que son apropiadas para la iglesia. Aunque estamos mirando un libro histórico, podemos ver varias cosas allí. Por decir algo, dice acá, estos hombres estaban entre los guerreros que lucharon al lado de David, versículo 1, en el campo de batalla. Y mire todo lo que nos dice la escritura. Todos ellos eran expertos arqueros y podían disparar flechas o lanzar piedras con la mano izquierda, al igual que con la derecha. Y usted ahí en esos primeros 17 versículos va a ir leyendo y va a encontrar gente diestra en diferentes situaciones. Pero yo quiero hablarles de unas características especiales de este ejército. Aunque cada uno era diestro en algo, podemos ver que eran gente que entendió la importancia de la lucha. La importancia de la lucha, de que había que luchar, de que había que guerrear, que había que pelear esas batallas al lado de David. También podemos ver que eran hombres que estaban en pro de la victoria, tenían eso como objetivo. También podemos ver en las características y todo lo que nos deja ver, aunque no nos alcanza el tiempo para profundizar e ir a todas las características, podemos ver también que eran hombres leales. Hombres leales. Podemos ver que había también en ellos fidelidad y había una cooperación mutua, tan importante esto, le decía ahora que estos son cosas supremamente importantes para la iglesia, porque podríamos decir una iglesia de avance, una iglesia de impacto es una iglesia que va coordinando, porque allí en la iglesia hay multiformes formas, hay diferentes dones, talentos,
y en el proceso donde se va organizando todo, se va ordenando todo, sí que son importantes estas características. Para que una iglesia avance necesitamos entender el valor de la lucha, porque hay que luchar, dice en Efesios, peleando la buena batalla de la fe. El valor de la victoria. Se necesita lealtad. ¿Lealtad con quién? Esta gente era leal con su líder. Esta gente era fiel a su líder. Ellos tenían un respeto por él. Y cuando David estaba ahí para hablar, ese ejército estaba listo. Eso es lo que podemos hablar acerca de una iglesia, y ese es lo que Dios quiere acerca de la iglesia del Señor. Todas estas características de las que podemos ver en este ejército, y la cooperación mutua, sí que es importante, porque para poder avanzar como iglesia necesitamos una cooperación mutua, necesitamos ayudarnos unos a otros, no guerrear, ni discutir, ni tener reservas, sino que haya una cooperación mutua, que podamos seguir avanzando. Entonces podemos ver allí todos los propósitos, y podemos ver allí todas las características que había en este ejército. Pero quiero resaltar entre todo esto, quiero resaltar algo que pasa en el versículo 17. Capítulo 17 dice, versículo 17 dice: David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen a traicionarme y a entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y lo castigue. Ahora, recordemos que él estaba en unos tiempos muy difíciles, tiempos de persecución, ¿cierto? Tiempos donde se encontraba de desierto en desierto y huyendo. Y evidentemente él tiene desconfianza, él tiene algún miedo allí. Y habla claramente, ¿cierto? Pero mire el versículo 18, cómo hay una respuesta de Dios allí en el versículo 18, cuando dice: así que el Espíritu descendió sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo, somos tuyos, David, estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo, y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tu Dios es el que te ayuda. Mire, cuando miro estas palabras, cuando miro esto, yo digo: qué lealtad, qué fidelidad, qué palabras las que están diciendo. Pero me gusta mucho porque dice el texto, así que el Espíritu descendió sobre Amasai, y ahí es donde podemos ver la intervención de Dios, el obrar de Dios. Ahí me gusta mucho lo que ellos dicen. Dice: pues tu Dios es el que te ayuda. Recordemos, de acuerdo al versículo 1, que él se encontraba huyendo. Era una situación. Pero aquí viene una palabra de parte de Dios y una confirmación de parte de Dios a David. Aquí quiero recalcar algo. Y quiero que usted lo tenga presente esta mañana. A veces es difícil ver la mano de Dios sobre nuestra vida. A veces ignoramos cómo está obrando Dios, porque a veces estamos pasando situaciones tan difíciles que solamente miramos la situación, que solamente nos concentramos en lo difícil del problema, pero se nos ha olvidado ver a Dios obrando en ese problema. A veces es difícil ver la mano de Dios sobre nuestra vida, y a veces otras personas lo ven más fácil. Aquí está diciendo este hombre, le está diciendo a David, le está diciendo a Amasai: tu Dios es el que te ayuda. Y esto confortó, porque mire lo que dice, lo que sigue diciendo el texto. Dice: entonces David permitió que se unieran a él y los nombró oficiales de su ejército. Algunos hombres de Manasés, versículo 19, desertaron del ejército israelita y se unieron a David cuando él salió con los filisteos a luchar contra Saúl. Pero resultó que los gobernantes filisteos no permitieron que David y sus hombres los acompañaran. Después de mucha discusión los hicieron volver, porque dijeron: nos costará la cabeza
si David cambia su lealtad, se une a Saúl y vuelve con nosotros. Yo le estaba diciendo, según este texto, y es interesante mirar, que en algunos momentos, al no ver el obrar de Dios, al no ver las respuestas de Dios, las personas a veces entran en un desespero y dan pasos atrás y cometen equivocaciones y toman malas decisiones. Esta es una de las ocasiones porque David se une al ejército enemigo. David se une al ejército enemigo. Esto es como ir hacia atrás, ¿cierto? Allí en el ejército enemigo, ¿qué situación enfrenta David con esta mala decisión? Estaba en peligro su vida. Yo a veces veo muchos creyentes tomando malas decisiones, dando pasos hacia atrás. Vuelven al mundo, vuelven a un mundo de pecado, tiran por tierra todas las cosas que Dios ha hecho en sus vidas, y eso viene a veces por momentos donde se negocian los principios, se negocian las cosas de Dios, y es peor, es peor. La Biblia dice, mejor hubiese sido no haberle conocido, dice la palabra, ¿cierto? Y qué tremendo, esa era la situación en la que estaba David. Sigamos, dice la siguiente, versículo 20. La siguiente es una lista que corresponde a los hombres de Manasés que se unieron a David cuando volvía a Siclag. Adna, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú y Siletai. Cada uno de ellos comandaba 1000 hombres de la tribu de Manasés. Ayudaron a David a perseguir las bandas de saqueadores, porque eran guerreros valientes y capaces de llegar a ser comandantes de su ejército. Note lo que dice el verso 22, que quiero resaltarlo. Día tras día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un ejército como el ejército de Dios. Qué interesante. Día a día, más hombres se unían a David hasta que llegó a tener un gran ejército como el ejército de Dios. Me gusta mucho en Reina Valera porque Reina Valera lo explica como una razón, y quiere hablarnos de la intencionalidad, porque déjeme decirle que quien estaba detrás de todo esto, David tenía temor, David tenía sus luchas, David había tomado malas decisiones. Pero déjeme decirle que quien estaba detrás de todo esto y quien estaba moviendo todos estos hilos era el Señor. Y vamos a verlo en esta segunda división, porque ya no vamos a ver en esta segunda división, ya no vamos a ver el ejército, los valientes de David, sino que ya vamos a ver algo más grande, y es la unificación de las 12 tribus. Recordemos mucho acerca de esto, de las 12 tribus. Recordemos que el pueblo salió de Egipto. Recordemos que ellos estuvieron 40 años por ese desierto donde Dios los estaba probando. Y cuando el líder Moisés, que era el que estaba a cargo, muere, ya queda a cargo Josué. Y recordemos que Josué lo que hace es que cuando dentro de la tierra prometida, él hace la distribución de las tierras, y cada una de las tribus estaba dispersa, cada una de las tribus estaba en su territorio, y cada una de las tribus estaba enfrentando sus propias luchas, cada una de las tribus, claro, porque no había una unificación y porque no se había presentado. Después de Josué viene el periodo de los jueces, y podemos ver que cada una de estas tribus tenía sus diferentes problemas, sus enemigos, pero el pueblo en sí no era poderoso en sí, porque no se había logrado, ni siquiera Saúl logró una unificación, pero fue a cargo de este liderazgo de David donde Dios obra, donde Dios interviene y se unifican. Y eso es lo que nos dicen los versículos siguientes. Versículo 24 dice, versículo 23 dice: estos son los números de los guerreros armados que se unieron a David en Hebrón. Todos deseaban que David fuera el rey en lugar de Saúl, tal como lo había prometido el Señor. Recordemos mucho esto porque se habían dado palabras proféticas y se está cumpliendo la palabra del Señor. A veces
como les he dicho en toda esta enseñanza, parece que no vemos la mano del Señor, pero hay que recordar las promesas del Señor, porque aunque no veamos el obrar de Dios, aunque nos parezca que Dios ha estado distante, no obstante, tenemos que recordar las promesas, porque todo esto se estaba dando conforme a las promesas del Señor. Versículo 24, de la tribu de Judá había 6.800 guerreros armados de escudo y lanzas. De la tribu de Simeón 7.100 guerreros valientes. De la tribu de Leví había 6.400 guerreros. Entre ellos estaba Joiada, jefe de la familia de Aarón, quien tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos también estaba Sadoc, un valiente guerrero joven, con 22 miembros de su familia, todos oficiales. De la tribu de Benjamín, parientes de Saúl, había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento. De la tribu de Efraín había 20.800 guerreros valientes, cada uno muy respetado en su propio clan. De la media tribu de Manasés al occidente del Jordán, 18.000 hombres fueron designados por nombre para ayudar a que David llegara a ser rey. De la tribu de Isaacar había 200 jefes, junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Quiero detenerme ahí y quiero hacer un énfasis, porque miremos la cantidad de guerreros. Y vuelvo y digo, bajo el gobierno entonces de David se unificaron todas las tribus, algo que no se había logrado con otra persona, y ahí fue donde el pueblo se hizo poderoso. Pero vuelvo y reitero, todo esto lo estaba haciendo Dios, con diferentes características, con diferentes habilidades, cada tribu. Pero me gusta mucho la tribu de Isaacar. Dice que eran 200 jefes juntos con sus parientes, y dicen, todos estos hombres entendían las señales de los tiempos. Qué importante es esto. Qué importante es estas características, entender las señales de los tiempos. Mire, en Daniel 11:32 hay un texto que a veces menciono mucho, y Daniel 11:32 parte B dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y ahí hay un contexto difícil, ahí hay un contexto de engaño, ahí hay un contexto de crisis, allí en Daniel 11, pero está hablando que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los problemas, el pueblo entendido es el que logra salir adelante. El pueblo entendido es el que logra avanzar, queridos hermanos, querida iglesia del Señor. Hoy necesitamos gente entendida. Hoy necesitamos, en estos tiempos donde hay tantos vientos doctrinales, gente que verdaderamente conozca a Dios. Que verdaderamente conozca a Dios, porque la gente que conoce a Dios entonces no se va a mover fácilmente, no se va a bajar de su posición, no va a negociar los principios, va a avanzar. Qué interesante las características de esta tribu de Isaacar. Dice, entendían las señales de los tiempos. Segundo, era gente sabia, Dice, y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Ellos era sabia, esta gente sabia, o sea que era un grupo que se notaba. Todas las responsabilidades o algo muy importante iba a venir sobre esta tribu, por ser entendidos en los tiempos, por ser sabios. Pero también dice el texto que sus hermanos le seguían. En Reina Valera. O sea que eran gente de influencia. Gente de influencia. Volvemos a esto aplicándolo a la iglesia. Hoy necesitamos líderes. Líderes en las congregaciones. Entendidos en los tiempos, número 1. Sabios, número 2. Y de influencia, número 3. Que otros les sigan. Que otros se identifiquen con ellos. Esa era la tribu de Isaacar. Ahora, sigamos avanzando, ¿cierto? Que quiero ir a algo muy importante. Sigue hablando, dice, la tribu, versículo 33, de Zabulón había 50.000 hábiles guerreros, estaban bien armados
bien armados y preparados para la batalla y eran completamente leales a David. De la tribu de Neftalí había 1000 oficiales y 37,000 guerreros armados de escudos y lanzas. De la tribu de Dan había 28,600 guerreros, todos preparados para la batalla. De la tribu de Aser había 40,000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, había 120,000 soldados armados de toda clase de armamento. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel. En realidad todos en Israel estaban de acuerdo con que David debía ser su rey. Qué importante esto. Todos en Israel estaban de acuerdo. Allí había algo especial de parte de Dios. Versículo 39. Festejaron y bebieron con David durante 3 días porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. Además, gente de lugares tan lejanos como Isaacar, Zabulón y Neftalí trajo alimentos en burros, camellos, mulas y bueyes. Llevaron la celebración cantidades enormes de harina, pasteles de higos, racimos de pasas, vino, aceite de oliva, ganado, ovejas y cabras. Hubo gran alegría por toda la tierra de Israel. Amén. ¡Qué bendición! Ahora, para ir llevando un poco más nuestro mensaje a la parte final, es necesario entender que el texto en el versículo 1, como comienza, no es como termina, porque en el versículo 1 nos muestra a un David huyendo, y en el versículo 40, nos muestra un pueblo en celebración. Un pueblo en celebración. No nos muestra un hombre preocupado por cómo iría a hacer Dios las cosas, cómo iría a moverse Dios. Déjeme decirle, en esta enseñanza podemos ver cómo Dios lleva nuestras vidas a través de diferentes circunstancias y cómo en el camino Dios muestra su respaldo, cómo Dios muestra su ayuda y su protección. Y yo quiero animarle esta mañana a través de esta palabra. Dios está con usted. Dios le ha llamado a usted porque usted no está en los caminos de Dios por una coincidencia. Usted no está por una casualidad, usted está por un propósito. Y déjeme decirle que Dios le ha estado respaldando en todo, con sus hijos, en su trabajo. Dios le ha estado respaldando. Quizás usted a veces no lo nota, otros sí lo notan, pero Dios ha estado ahí. Dios ha estado moviendo todas las cosas a su favor. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios ha estado moviéndose a través de las cosas, aunque no lo podamos ver, para el beneficio y para todos los planes que Él tiene para nuestra vida, para tu vida. Podemos ver también allí cómo Dios va colocando gente en nuestro camino para alentarnos y para ayudarnos en este caminar. Yo quiero finalizar este tiempo invitándole a que usted cierre un momento sus ojos allá en casa y hable con Dios. No se distraiga, un momento donde usted hable con Dios, donde usted le pueda decir, Señor, es verdad, hoy hemos compartido tu palabra y es verdad. Y puedo ver que así como estabas obrando en la vida de David, de forma que él no lo podía entender en situaciones difíciles, no obstante también lo estás haciendo en mi vida. Cierre un momentico sus ojos y hable un instante con Dios. Dígale, Señor, gracias porque eres bueno, gracias porque eres misericordioso, gracias, Señor, porque te has estado moviendo en todo, aún en este tiempo de pandemia, aún en este tiempo, Señor, de encierro, aún en este tiempo donde se escuchan tantas noticias difíciles
difíciles, Señor. No obstante, Señor, he visto, Señor, tu mover. He visto, Señor, tu actuar en mi vida, Señor. Gracias por este tiempo. Tu palabra no miente, Señor. Tú dijiste, Señor, que estarías con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no nos dejarías, que no nos desampararías y que ibas a obrar y hacer cosas sorprendentes y cosas sobrenaturales, Señor. En esta mañana, Señor, gracias por este tiempo donde cada uno de tus hijos, Señor, está ahí hablando contigo. Gracias por este tiempo donde cada uno de tus hijos, Señor, está abriendo su corazón, Señor, y glorificando tu nombre, Señor. Interviene, obra poderosamente, Señor. Esta mañana yo pido que tú des fuerzas nuevas. Esta mañana yo pido que levantes, que dirijas poderosamente, Señor, porque así como lo hiciste en David, así como juntaste todo este ejército, así como juntaste las 12 tribus, así como esta gente celebró, nosotros también podemos celebrar gozosos, Señor, porque las tribulaciones son leves, porque las tribulaciones son momentáneas, Señor. Y si tú estás con nosotros, Señor, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias por este tiempo, gracias por cada uno de tus hijos. Sigue fortaleciéndole, síguele levantándole, Señor. Sigue levantando tu iglesia en todo lugar, aquí en Yarumal, Señor, en Colombia entera, Señor, y en el mundo entero. Sigue levantando tu pueblo en victoria, Señor, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, Señor, entonces tenemos júbilo de Rey en medio de nosotros, Señor. Gracias por cada vida, gracias por cada hermano, cada hermana, Señor. Ministra en esta mañana sanidad, ministra en esta mañana, Señor, liberación. Ministra, Señor, en esta mañana fuerzas nuevas, tu sabiduría, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que la paz de Dios continúe inundando sus corazones. Ánimo, Dios obra de maneras que no podemos entender, pero Él está obrando. Dios está trabajando. Hasta una próxima. Que Dios le bendiga.